25 versículos. Me gustaría que leamos uno cada uno dando vuelta así, y luego la que va a terminar de leer va a ser la hermana Rael, y vamos a comenzar con esta enseñanza, si Dios permite, ¿sí? Niñas, ¿te animas a leer el primer versículo, por favor? Dale. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2. Y al amado hermano y Arquipo, sí. nuestro compañero de noticia, y a la iglesia que está en tu casa. Morning 3. Gracias, paz a vosotros, Dios, nuestro Padre y Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5, hermana. ¿Solo 5? 5, léelo hasta el 13, y después va a tener eso el resto, ¿vale? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo no te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu parecer, para que tu buena acción no fuera como por necesidad, sino voluntaria, porque quizás por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. Ya no como siervo, sino más que siervo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes. Sí, hermano, tenga yo provecho de ti en el Señor. Conforta mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo acá nosotros en esta pequeña carta, una pequeña epístola, ¿no? Primeramente vemos nosotros la confianza que tiene el apóstol Pablo con esta persona Filemón. ¿Quién es Filemón? Filemón era una persona que tenía muchísimo dinero y solía vivir en lo que es el imperio romano, con todas las leyes romanas, ¿sí? Pero este hermano Filemón era un cristiano, una persona de mucho dinero, pero creyente. Tanto así que él abrió su casa para que se congregaran en ese lugar la primera iglesia cristiana. Iglesia primitiva, como quien diría. Ustedes saben que los ricos de aquellos tiempos, más sobre el imperio romano, ellos solían tener esclavos. Y los esclavos, y por supuesto que los esclavos
en aquellos tiempos solían recibir duro trato. No era sencillo ser un esclavo, ¿no? ¿Y cómo llegaban a ese punto de ser esclavo? Bueno, muchas veces solían entrar en conflicto, en guerra, y lógicamente atrapaban a muchas personas y lo ponían como esclavo y lo vendían, ¿sí? Onésimo era un esclavo, ¿sí? Que vivía en la casa de Filemón, pero que también, ¿saben qué, hermanito? Él estaba escuchando el Evangelio. Mientras hacía sus labores por ahí, la reunión en la casa de este tal Filemón, solía oír el Evangelio. Pero no por eso dejaba de ser un esclavo. Y en su corazón, Onésimo ya venía planeando escaparse. Yo creo que cualquier persona que vive en condiciones de esclavitud va a pensar escaparse y tener su libertad. Pero ¿qué sucede? Onésimo logra escaparse, se escapa de su amo Filemón, pero a la misma vez también roba, porque necesita dinero para el viaje, para mantenerse acá, bueno, no sé, rehacer una nueva vida. Pero en Roma, el Imperio Romano tiene leyes que son durísimas. Por ejemplo, la esclavitud para ellos es considerado como de mi propiedad. Es mío, es como tener un perro, es como tener un animal, es como tener una cosa. Por lo tanto, yo soy dueño absoluto sobre esa cosa, sobre ese animal, sobre ese esclavo. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, total, a mí la ley romana me ampara. ¿Qué hacían con los esclavos que se escapaban? Bueno, tenían varias formas de castigos. Uno de ellos era justamente castigarlo con látigo, con varilla, incluso hasta la muerte le podían hacer. Otro eran torturarlo, y por supuesto uno de los castigos más crueles es la crucifixión, porque los romanos tenían eso en su mente, ellos inventaron lo que es la crucifixión, por lo tanto estaba la crucifixión, hasta la muerte. ¿Qué pasó aquí? Onésimo se escapa, se va, no quiere saber nada de estar con su amo. Pero en la escapada que va teniendo, Onésimo se cruza con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes han leído el último versículo, él está prisionero. No es que esté en una cárcel, sino que él está prisionero domiciliariamente, en su hogar, con guardia, con cadena, todo, pero en un lugar diferente a una cárcel. Por lo tanto, él recibía visitas, por eso habla acá de los compañeros como Lucas, Aristarco, Demas, etcétera, etcétera. Eran personas que lo acompañaban en el ministerio del apóstol Pablo. Y se ve que de alguna forma, vamos a decir nosotros, por casualidad, pero en el cristianismo no existe la casualidad, llegó hasta el apóstol Pablo. Eso, ¿saben cómo tenemos que verlo, hermano querido? Lo mismo que está pasando acá. Acá, por ejemplo, ¿hemos llegado de casualidad nosotros? No. Para el cristiano no existe la casualidad. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, existe lo que son los designios de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en su plan para la vida de cada uno de los que están acá. Yo no sé el designio de Miriam, de Mónica, que Dios tiene preparado para ellos. Lo que yo sé que, por ejemplo, acá la hermanita no está de casualidad sentada con nosotros. La hermana tampoco está de casualidad. Está porque Dios ha predestinado que estemos nosotros sentados acá para aprender la palabra de Dios, cantar himnos. Y eso es lo que pasó justamente con Onésimo. Onésimo llegó hasta el apóstol Pablo, no por casualidad, sino porque Dios ya lo empezó a encaminar para que llegue a su vida lo que es el Evangelio. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando vio a Onésimo? Lógicamente, lo que hacemos cualquier cristiano, comenzar a predicarle el Evangelio. ¿Para qué? Para que su alma sea salva, porque ese es el fin del Evangelio. No existe, no hay otra finalidad dentro del Evangelio. Simplemente salvar nuestras almas. ¿Entienden lo que le digo? Onésimo es la representación de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos sido esclavos. ¿Esclavo de quién? No. Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Ustedes van a Romanos, capítulo 5, 6, y ahí habla que el pecado se enseñorea. ¿Qué es enseñorearse? Es nuestro Señor. La palabra Señor significa amo.
Ese es el pecado. Satanás está en el mundo, claro que sí. Y él pone todas las tentaciones, claro que sí. Pero el que cae en pecado somos nosotros. Por más que digan, no, es que el diablo, no fue el diablo, fuiste vos. Por causa de tu concupiscencia, has caído en pecado. Satanás te puede hacer trampa si quieres, pero uno acepta caer en pecado, no. Por lo tanto, Onésimo es la figura de cada uno de aquellos seres humanos que todavía están esclavos del pecado. Cuando Onésimo escapa de la casa de Filemón, predicada la palabra de Dios, es la imagen también cuando el ser humano escapa de Dios. ¿Se acuerdan que a veces vimos acá nosotros que el ser humano no busca a Dios? El ser humano no busca a Dios, sino que Dios se acerca al ser humano. La palabra dice que por cuanto Él nos amó primero, recién nosotros le amamos a Él. Por lo tanto, el ser humano natural no busca a Dios. Puede decir de la boca para acá, sí busca a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Cuando Onésimo se escapa de Filemón, donde está una iglesia primitiva y se predica la palabra de Dios, es la figura del ser humano escapándose de Dios. No quiero llegar a Cristo todavía. Quiero vivir un poco más. Soy joven. No, eso de ir a la iglesia, de estar con la Biblia, cantando, no es para mí. Yo quiero vivir un poco más la vida. Se escapan de Dios. Es Onésimo. Pero Dios lo encarriló y lo llevó al apóstol Pablo. Ustedes lean lo que dice ahí, por ejemplo, el versículo 10 en adelante, sí. Miren lo que dice acá, ¿no? Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Cuando dice esto el apóstol Pablo, le está escribiendo esta carta a Filemón. ¿Por qué le escribe a Filemón? Porque ahora Onésimo se convirtió al Señor, se hizo creyente, y ahora tiene que volver a Filemón. ¿Y ustedes se acuerdan de las leyes romanas? Onésimo no sabe si Filemón lo va a matar, lo va a castigar, o qué va a hacer, porque era un esclavo que se escapó y robó. Pero acá el apóstol Pablo está haciendo que está intercediendo por Onésimo. ¿Quién es nuestro intercesor? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue nuestro intercesor. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Onésimo, hermanos queridos, tenía que volver de nuevo a Filemón. El apóstol Pablo está intercediendo justamente para que él no sea castigado, o no sea torturado, o no sea crucificado, porque esa era la ley, y si Filemón quería hacer eso, estaba en todo su derecho. Pero Onésimo era un hermano de Filemón. Ustedes saben esto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hermanitos, en la sociedad actual, hay una clara división en cuanto a estatus social, en cuanto a lo que es, vamos a decir así, niveles de social, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros gente de mucho dinero que no se va a juntar con una persona pobre. Más bien, la gente de mucho dinero va a despreciar a una persona que no tiene dinero. Incluso dentro de nosotros, la gente humilde, también existe cierto desprecio hacia otra persona. Eso es un estatus social. Pero en Cristo Jesús, eso no existe. Ahora, Onésimo es un hijo de Dios, al igual que Filemón. Y Filemón tiene la dura prueba ahora de tener que perdonar a Onésimo, que le robó, que le estafó. Recibirlo ya no como un esclavo, sino recibirlo como ¿qué? Como un hijo amado, como un hermano amado en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Señor acá? Eliminó por completo todo nivel social. En Cristo Jesús
Ya no hay ricos, no hay pobres, no hay libres, no hay esclavos, no hay blancos, no hay negros, no hay nada. Para Cristo todos son iguales. Y ahora Onésimo tiene que ir a Filemón a pedirle perdón por lo que hizo, restaurar todo eso. Filemón tiene que perdonar lo que hizo Onésimo y recibirlo como un hermano amado. Y darle la libertad, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. Dale más allá de tener, dale la libertad, porque tú eres tu hermano en Cristo Jesús. Y eso solamente lo hace el Señor. Ustedes van a ver en qué religión que no sea la cristiana, permite justamente ese tipo de nivel social entre los hermanos. No existe. Ustedes van a otras religiones, van a ver que, vamos a decir, al sacerdote tiene un estatus social elevado, por lo tanto no muchos se le pueden acercar. Y eso sucede en todos ámbitos, ¿no? Hermano querido, el versículo 15 dice, porque quizás por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. Lo que dice el apóstol Pablo acá, quizás lo que hizo Onésimo también fue la voluntad de Dios, porque él se apartó, se escapó, pero ahora él conoció el Evangelio y ahora tiene que volver a ti y va a quedar para siempre. ¿Por qué dice para siempre? Porque son hermanos en Cristo, eternamente, para siempre, ¿no? Hermanita, ¿me puede leer, por favor, Filipenses? Perdón, 2 Corintios. Ustedes que estén ahí, que la hermana busque y lea 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 19. Al 19. 17. Al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Ustedes observen que este versículo está hablando de que lo que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Por ejemplo, Onésimo era un esclavo, una persona que no tenía ningún valor en la sociedad, una persona que por haber hecho lo que hizo tenía que morir, pero ahora en Cristo Jesús es una nueva creación, una nueva criatura. Y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando llegamos a Él, una nueva creación. Hermano querido, si usted no está demostrando en su vida que es una nueva criatura, permítame decirle que creería que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, mi hermano querido, ¿saben cómo se demuestra eso? Demostrando, por ejemplo, amor a la palabra escrita del Señor. ¿Cuánto usted se alimenta todos los días de la palabra de Dios? Está leyendo la Biblia, la lee. Si no la lee, hermano querido, algo está pasando en su corazón. Porque esto que está acá es el alimento para nosotros. Un bebé necesita tomar leche materna todos los días de su vida y creciendo, luego come alimento más fuerte y más sólido. Si ustedes no están alimentándose de la palabra escrita del Señor, hermano querido, comience a rever su vida. Muy posiblemente, quizás, no haya nacido en Cristo Jesús. Porque este texto dice bien clarito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es una persona mejorada. No es una persona que llegó a Cristo y ahora soy mejor persona, no. Es una nueva creación. Una nueva creación. Si yo antes robaba, porque Cristo vive en mi corazón, he dejado de robar. No porque me esfuerzo, sino porque ahora tengo una nueva criatura, una nueva creación, nueva naturaleza. Y eso tiene que evidenciarse, hermanos queridos. Tiene que evidenciarse. La vida del cristiano se ve justamente
a través de sus frutos. ¿Qué fruto estamos dando nosotros en nuestra vida? No solamente es hacer obra de bien, realmente tiene que brillar Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Qué más dice esto? Y todo esto proviene de Dios, ¿ve? No es que lo saque yo, no viene de mí, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que sucedió con Filemón y con Onésimo. Se han reconciliado por misericordia y por amor, han llegado justamente a esa reconciliación. Vamos a dejar por acá este estudio y aumentar el momento de oración. Amén.